Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes. No, es para Él, es para el Rey. Es para el Rey, díselo fuerte, 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 fuerte. La gloria es para ti, papá. Bendita la gloria del Señor. Y la verdad es que yo quiero entregar este mensaje que he recibido del Señor con mucho amor. Lo quiero entregar en esta hora. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su asiento un momento. Présteme mucha atención. Cuando yo llegué a la Argentina hace 3 años, yo frente a la estación, creo que es Retiro, o no sé si es Retiro, pero frente a la estación principal, una es Retiro y otra es ¿cuál? Constitución, pero es Retiro. En la estación de Retiro, diagonal a la estación, no, vamos a controlar a los niños, porque si no se nos van a subir aquí, vean. Vamos a controlarlo. Okay. Amén. Le decía que cuando llegué yo hace 3 años a la Argentina, a diagonal a la estación esta que les dije, Constitución, hay una plaza hermosísima que se llama la Plaza San Martín. Yo no sé cuántos la conocen, pero mi deseo realmente, una de las cosas que tenía como deseo era conocer esa plaza. En esa plaza hay la esfinge de un prócer de ustedes que se llama San Martín. Y a nosotros los venezolanos nos enseñaron a amar la historia. Nos enseñaron a amar la historia. Con esto lo que quiero decir es que no solamente nuestra historia, sino la historia de Sudamérica. Y a raíz de eso una de las cosas que yo quería era conocer esa plaza. ¿Por qué? Porque San Martín tuvo una influencia muy grande en lo que fue la independencia de los países del sur. Hubo una reunión, una entrevista que se llama la entrevista de Guayaquil, que se celebró en una hacienda llamada Villa Guayaquil, en Ecuador, que la celebraron Bolívar y San Martín. Bolívar era el libertador de los países del norte y se metió hacia el sur para alcanzar a Perú y a Bolivia, mientras que San Martín iba en sus cruzadas libertarias de la opresión de los portugueses, de los españoles, por Argentina. Luego se forma el estado de Uruguay, y por allí ellos se reúnen y ellos analizan lo más conveniente para el Suramérica. La idea era terminar la hegemonía del virreinato español que tenían, y el último reducto que quedaba era Perú, y se pusieron de acuerdo para libertarlo y lo hicieron para libertarlo del yugo español, quiero decir. La liberación de Perú finalmente se concretó, y la discusión era qué tipo de gobierno se quería, si un gobierno monárquico o un gobierno democrático. La idea de San Martín era un gobierno monárquico que tuviese características constitucionales, mientras que la idea de Bolívar era una república democrática en forma general y que abarcara la consolidación de América como una sola. Eran pretensiones muy grandes. Si América fuera una sola, usted se imagina qué poder político y qué poder geopolítico pudiese tener. Son las ideas de hombres mortales, la idea de hombres que amaron su patria, la idea de hombres que gestaron
bajo sus razones, bajo las necesidades de un pueblo, la conquista, el quitarse la opresión de encima. Y eso nos enseña porque debemos recordar la historia. La historia me dice que hubo un lazo entre Venezuela y Argentina. Eso es lo que me dice la historia. La historia me dice que fueron coincidencias que no estaban manejadas por el hombre. Sé que era el Señor, porque el Señor es Señor de los pueblos. Y esta tarde es muy significativa para mí. Ver estas dos banderas aquí es porque amo la historia y me hace recordar eso que aprendí de niño, esto que le estoy diciendo ahora. Me lleva a concluir que tampoco es una casualidad que estemos esta noche aquí. Que tal vez no somos diríamos, como una multitud. Pero hace poco le decía a una pastora que la gente que ella tenía valía cada uno 50. Y usted tiene un valor muy grande. Cuando Daniel lo evaluaron, lo encontraron 10 veces mejor que sus contemporáneos, porque era un hombre sometido al Señor. Cuando un hombre se somete a Dios, es multiplicado. Cuando una mujer decide someterse a Dios, se convierte en una antorcha encendida que no solo es como la zarza que ardía, que no se consumía. Así es la luz de aquellos que deciden vivir y honrar al Señor. En el libro de Nehemías, dice en el capítulo número 1 del libro de Nehemías, los que tienen Biblia pueden seguirme, pero si no lo trajo, présteme atención. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Alcaías. Aconteció en el mes de Quilec del año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, llegó Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté acerca de los evadidos y de los sobrevivientes del cautiverio y acerca de la ciudad de Jerusalén. Dos cosas. Y ellos dijeron: los del remanente que han quedado en la cautividad allí en la provincia están en gran desventura, están en humillación, y el muro de Jerusalén está lleno de brechas y sus puertas están consumidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, escuche esto, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré ante el Elohim de los cielos, y clamé y exclamé: ah, Yahvé, Elohim de los cielos, Dios grande y terrible, que guardas el pacto, la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración que tu siervo, que yo hago hoy ante ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo quiero hablar esta noche de un tema basado en este pasaje de la Escritura, titulado Crisis, o la crisis. Señor, te doy gracias en esta noche. Bendigo tu nombre en esta noche maravillosa, que un grupo de tus hijos ha sido estimulado para reunirse y clamar por Venezuela y por Argentina. Esta noche, Padre eterno, como decía Nehemías, inclina tu oído y pon tus ojos en nosotros. Permite que en esta hora, Señor, todo lo que como hemos hecho sea agradable a tus oídos, agradable a ti, y que sea una ofrenda grata, olor fragante para ti, Señor, porque necesitamos de ti y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes.
nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Todos nosotros hemos pasado por un momento de crisis. La crisis es una situación circunstancial que incluso ha cobrado la vida de gente, de mucha gente. De gente que sin tener un aliado, algo en que apoyarse, algo que pudiese sostenerlo, sencillamente se hunden en esa crisis y no salen de allí. Y podrían venir sugerencias del enemigo de que den un paso en medio de la crisis, un paso terminal. Digo terminal refiriéndome a terminar un matrimonio, a terminar una relación, a terminar con un trabajo, a renunciar a una lucha, y lo más extremo, quitarse la vida. Existe una teoría que se llama la teoría del caos. La teoría del caos se da en la economía, la teoría del caos se da en la política, la teoría del caos se da en todo aquello que genera algo para el hombre. La teoría del caos la vemos en la Escritura. Cuando dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ese es el caos. El caos es cuando algo ya está vacío, cuando algo ya está desordenado, cuando algo llega a un momento dado en que nada podemos hacer. Y así puede ser que lleguen hogares, vidas particulares, situaciones en el cual te propusiste hacer algo y tu idea era buena, pero el resultado fue un caos. Y ese caos te lleva a esa situación de crisis. Y la crisis te arrastra como un río crecido. Y trata de llevarte. Eso le pasa a los hombres, le pasa a las etnias, le pasa a los pueblos, le pasa a las naciones. Yo puedo recordar con claridad que cada uno de nuestros países suramericanos han pasado por una crisis. Yo puedo recordar que Perú pasó por una crisis. Cuando el grupo Sendero Luminoso comenzó a hacer estragos en la República del Perú, y hubieron un sinfín de muertos, y una cantidad de peruanos comenzó a viajar y a ir a emigrar. Puedo recordar las dictaduras del Brasil. Puedo recordar las situaciones económicas críticas y de crisis y de crack que hizo la Argentina en algún momento. O la violencia de Colombia, que durante 60 años tuvo violencia y desplazados. Y gente que tuvo que huir de su país. O la crisis de Chile, vivida de una manera trágica, pero cada una de ellas supo y pudo salir, y el Señor le permitió salir. Hoy en día miramos hacia el norte a un país que lo tiene todo como riqueza, pero entró una grave crisis. Y la crisis no es otra cosa en los pueblos que el trato de Dios con las naciones. Es el trato de Dios con las naciones. ¿Y sabe algo? También Dios trata con los hogares y con las vidas. La crisis es el momento de la oportunidad. La crisis puede ser el momento en el cual tú te rindes, pero también puede ser el momento de la oportunidad, el momento de la invención, el momento de reinventarnos, el momento de resurgir, el momento que si no se presentara no nos desprendiéramos de algunas cosas. Hay cosas tóxicas que han provocado nuestra crisis. Hay cosas tóxicas en nosotros que han provocado en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, en la vida de un pueblo, que han provocado esa situación. Ahora, la crisis no es una enemiga, es una oportunidad. Cuando los chinos hablan de crisis, nosotros vemos la crisis como un peligro, netamente.
Pero cuando ellos lo ven como una oportunidad peligrosa, pero como una oportunidad. Cuando David enfrentó a Goliat, lo vio, había una crisis. Porque todos los guerreros de Israel estaban delante de Goliat rendidos. No había uno solo y durante 40 días recibieron un reto. Deme un varón que pelee conmigo, y no había un varón guerrero que se levantara. 40 días. Se dice que 40 días es el tiempo en el cual se nos anexa un vicio o rompemos con una atadura. Y durante 40 días, pero el día 40, llegó un muchacho que escuchó los gritos de ese paladín y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que rete a los escuadrones del ejército de Jehová? ¿Quién es ese? Y supo que en él había un potencial para vencer. Saben, nosotros hay un potencial para vencer. No nos podemos dar por rendidos. No nos podemos dar por entregados, porque ya todo acabó. Cuando llegaron los hombres de Jerusalén, que eran familiares de Nehemías, él hizo dos preguntas. ¿Cómo está la gente y cómo está la ciudad? ¿Cómo está la gente? Él estaba cautivo. Y cuando los que vinieron de Jerusalén llegaron, él le preguntó: ¿cómo están aquellos que quedaron de todos los que quedaron en la cautividad? ¿Cómo están? ¿Y cómo está la ciudad? Y la descripción fue esta: la gente está en oprobio, está en humillación, la gente está en caos, la gente está en crisis, y la ciudad, sus muros están quebrantados y sus puertas están quemadas a fuego. Las noticias eran bárbaras, las noticias eran críticas, las noticias eran lapidantes, pero el corazón de aquel hombre tenía una esperanza. El corazón de aquel hombre estaba decidido a romper con la crisis. Él era alguien que servía a un rey. Era alguien que traía la copa a las manos del rey. Nehemías era el copero del rey. Nehemías era el que servía al rey. Y entonces él levantó un clamor. Y permítame, porque en otras palabras él dijo: está ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que hago hoy ante ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, nos hemos corrompido en extremo ante ti, no guardando los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que tú diste a tu siervo Moisés. Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si vosotros prevaricareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque estén en los extremos de los cielos, yo los traeré y los volveré a reunir. Escúcheme, porque el Señor está esperando solo que se despierte dentro de nosotros la condición de confianza, la condición de obediencia, la condición de volvernos a Él, para entonces que aquella crisis, que aquel caos deje de ser, para darle lugar a lo que Él quiere. Él no quiere el mal para nosotros. Si hay algo que de alguna manera viene sobre nuestra vida, es para que nos volvamos a Él. Él sencillamente está apelando a un extremo para hacernos despertar, Él tiene el poder para hacerlo. Hay un símil que se da en el libro de Ezequiel con esta oración,
¿Qué es la oración de Ezequiel? ¿O qué es la visión de Ezequiel delante de aquel valle de huesos secos? Eso sí era crisis, eso sí era muerte, eso era desesperanza, eso era imposible de revertir. Pero el Señor le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel contestó, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y entonces le dice, profetiza sobre esos huesos y da órdenes a los huesos, que se junte cada hueso con su hueso. Y cuando la palabra salió de aquel hombre, producida por el impulso del Espíritu en él, que le decía, habla, comenzó entonces a reanimarse aquello que parecía imposible. Y entonces hubo un ejército levantado y un pueblo que se levantó. Yo creo que en nosotros está el Espíritu que estuvo en Ezequiel. Yo creo que nosotros le podemos decir a Venezuela, levántate. Yo creo que podemos decir a Venezuela, vuelve sobre tus pasos. Yo creo que podemos clamar, yo creo que podemos reconocer delante del Señor que hemos hecho lo malo, que no hemos hecho lo bueno, que no somos dignos, que solamente el Señor, que Él dice en su palabra que nos dispersará si somos desobedientes, pero si podemos estar delante de Él para decir, Señor, nos humillamos y venimos delante de ti, Él nos recogerá de los extremos, no importa la crisis donde nos haya llevado, hasta qué punto haya desbaratado mi familia o tu familia o las condiciones en las cuales estemos o el país nuestro, no importa. Si podemos nosotros confiar, si podemos nosotros volvernos a Él, entonces Él oirá desde los cielos y vendrá y sanará nuestra tierra. Bendita la gloria del Señor. La crisis viene por desobediencia. La crisis viene por ignorancia y por ignorar los principios de la palabra. La crisis viene por contumacia. Y yo pienso que los aportes de crítica, yo no veo que Nehemías se puso a criticar a los reyes que habían pasado por Israel. Reyes buenos y reyes malos. Si nosotros dejamos que sean los hombres los que hagan las cosas, iremos de mal en peor. Solo el Señor puede restaurarnos. Solo el Señor puede levantarnos. Hay matrimonios que quieren sentarse delante del escritorio de un psicólogo para que él les dé una orientación. Y si apelan a eso, bien, están buscando algo que hacer. A un orientador, bien, que lo pueden hacer. Pero tienes en el Señor la palabra más segura. Tienes en el Señor quien puede hacer las cosas de nuevo. Tienes en el Señor, si pudiésemos humillarnos y reconocerlo. Si pudiésemos admitir que Él es Señor nuestro. Si pudiésemos admitir que sin Él nada podemos hacer. Si pudiésemos admitir que fuera de Él no hay quien salve. Si pudiéramos entender lo que Él dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Si pudiésemos entenderlo. Si pudiésemos humillarnos. Si pudiésemos hacerlo. Entonces Él enviará la redención. Entonces Él hará camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Él obrará conforme a los planes maravillosos que Él tiene. Porque tiene planes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, pensamientos de shalom, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros? Una restauración. ¿Qué esperamos nosotros? Un nuevo comienzo. ¿Qué esperamos nosotros? Que las cosas se enderezcan. ¿Qué esperamos nosotros? Que las cosas vayan bien. Pues Él dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, el fin que espera, la sanidad que espera, el levantamiento que espera, la reconciliación que espera, el nuevo comienzo que esperas. Él está dispuesto. ¿Lo estás tú? Eso es. Porque el problema está en nosotros. Dentro de la ciencia de la palabra del Señor hay cosas que a veces no vemos en ella. Pero dice hacia el final la oración de este hombre, porque luego de preguntar comienza a orar, a interceder.
yo le he enseñado que nosotros estamos para instalar el reino. Que tenemos la autoridad para hacerlo, siempre y cuando la dinámica de nuestra intercesión esté basada en la Escritura. Entonces es cuestión de tomar ese diseño del Señor de bien, de paz, de armonía, de restauración e instalarlo. Pero tenemos que insistir. Tal vez no se da de la noche a la mañana, pero tenemos que insistir e insistir. Y él dice, hablando de esos que estaban allá en amargura, porque él no estaba en amargura, él estaba en el palacio. Él estaba en el palacio. Y él dice, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales rescataste con tu gran fortaleza y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, estés atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se complacen en temer tu nombre y dar prosperidad. Te lo ruego a tu siervo hoy, concédele gracia. Escuche esta palabra: concédele gracia delante de este hombre, porque entonces yo era copero del rey. Pero yo quiero que usted solamente haga un ejercicio espiritual de lo que es el símil, de lo que es la figura literaria en ese momento. Porque yo servía, dame gracia delante de ese hombre. ¿Qué hombre? Y él hace un paréntesis, porque yo para ese tiempo era el copero del rey. Yo tenía acceso al rey. Ellos en Venezuela, los que sufren en Argentina, ellos no tienen acceso al rey. Pero nosotros sí tenemos acceso al rey. Nosotros somos los intercesores. Nosotros sí servimos delante de Él. Nosotros nos movemos como copa delante de Él. Apocalipsis dice que Él se mueve entre los candelabros, entre las copas. Y nosotros somos esas. Nosotros somos los que servimos al Rey. Dame gracia, Padre eterno, para ser intercesor delante de ese gran intercesor que es Cristo. Permite, Señor, que entonces yo pueda activar el hecho de la restauración, el hecho de que se termine y llegue la crisis a ser una oportunidad y no algo que temo, sino una situación que me permite ver una gran victoria. Yo veré una gran victoria en mi nación. Yo veré una gran victoria en mi nación. Yo insisto en decir que nosotros en un momento dado seremos como los que sueñan, porque entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza y diremos: grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Somos un país que tiene y está esperando que el Señor lo haga, y verán esto las naciones, verán. Yo esta noche quiero decirles que seremos testigos de una bendición gloriosa, que hasta ahora hemos sido dispersos, que hasta ahora hemos sido humillados, que hasta ahora hemos sido... Pero esa es parte de una disciplina del Señor en nuestras vidas. Es parte de una disciplina en nuestro país que se llenó de corrupción, en nuestro país que se llenó de amargura, que se llenó de idolatría, que se llenó de todas esas cosas. Pero estamos delante de Él reconociéndolo. Estamos delante de Él humillándonos. Estamos delante de Él reconociendo todo esto. Entonces Él mirará desde los cielos y sanará su tierra, dice la Escritura. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y se volviera a mí, entonces yo vendré desde los cielos y vendré y sanaré su tierra. Yo creo esa palabra. Yo creo que los mejores tiempos de nuestras naciones están por venir. Yo creo que los mejores tiempos de nuestras naciones están aquí, y esta noche podemos hacer la diferencia. Esta noche podemos unirnos. Hoy es 1 de mayo. En mi país hay un clamor que cada 1 de mayo se lleva a efecto por años, no ahora que hay una crisis. Por muchos años. Creo que es una manera de que se fue ahorrando en clamores y ahorrando en clamores. Sencillamente estoy creyendo que el Señor va a estremecer de aquí a poco mi nación. De aquí a poco. Yo no creo que sea porque esté fulano o porque esté sultano. Yo creo que es que el Señor tiene que venir a ser gobernante, a ser Señor de nuestra nación, a ser Señor de nuestras vidas, a ser Señor de nuestros hijos, a ser Señor de nuestros niños, a ser Señor de nuestros ancianos, a ser Señor de los hombres, de los matrimonios, de las vidas. Bendita la gloria del Señor.
Para vencer la crisis, tenemos la garantía de uno que triunfó sobre la muerte, sobre la más grande crisis que el hombre ha tenido en toda su vida, que fue la herencia de la muerte. La herencia de la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, dice Hebreos, capítulo 2. Por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y de sangre, tóquese, dese un pellizco a ver si se siente. Es carne, olvídese. ¿Sí? Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos, los hombres, participaron de carne y de sangre, Él entró a la burbuja del tiempo y se hizo hombre. Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No se podía vencer de otra manera. Por eso digo que una crisis produce un caos, y después del caos, el Señor dirá, sea la luz. Y la tierra estaba desordenada en la vida, y el Señor dijo, ¿qué dijo? Sea la luz. Sea la luz. Y en medio del caos vino el orden. Y en medio del caos cada día fue para ordenar cada cosa. Y fue para poner en su lugar cada cosa. Deja entonces que Él comience a hablar y a obrar en ti y en tu vida y en la vida de los tuyos. Comencemos a creer que Él va a obrar sobre esta nación. Comencemos a creer que Él va a obrar sobre esta nación. Creamos la palabra, porque el que comenzó una obra la va a perfeccionar. Miren, nosotros no, les digo esto por experiencia, amados. No dejen que la opinión de los medios comience entonces a producir en usted una crisis colectiva, aparte de la crisis colectiva que hay. No lo deje. No deje que el dólar va a subir y que todo va a venir abajo. No se deje inmiscuir en esas cosas. Escúcheme bien, el que se sostiene usted es el Señor, y Él dará provisiones conforme a sus riquezas en gloria. Él dará sus provisiones conforme a sus riquezas en gloria. No se aparte, no ignore lo que pasa en el sentido del dolor, no, en el sentido de ser intercesor, en el sentido de buscar la presencia del Señor para que se rompa, porque eso fue lo que ignoramos nosotros, y cuando vinimos a ver tal vez ya no había tiempo, pero ustedes tienen tiempo de hacer cadenas de oración, tienen tiempo de unirse a clamar, no a criticar como critica la prensa, como critica la radio, como critica la televisión, como critican los medios. Es cuestión, usted no está puesto para eso, usted está puesto como un sacerdote para estar intercediendo, está puesto como un vigía del muro para señalar entonces y decir cuando viene el peligro. Usted es alguien que está llamado para ser libertador de su nación. Bendita la gloria del Rey. Hablo por experiencia. Jesús vino para romper, y dice que vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacer las obras del diablo. Y esta noche nosotros estamos proclamando a los vientos, los aires, porque nosotros nos vemos acá 40, 50 personas, pero ¿sabe cuántos testigos tenemos alrededor nuestro? ¿Cuántos ángeles están dispuestos a activarse para actuar en esta nación y en mi nación? Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de levantarnos y poner las cosas a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar de pie. Si los muchachos pueden pasar para ministrar. Si usted quiere sellar esta palabra esta noche con una ofrenda, pase y entrégala en este momento. Porque luego vamos a tomar un tiempo para aclamar en unos minutos. Así que hágalo en este momento. Amén. Y luego vamos a estar clamando al Señor.
Adoramos al Señor. Señor, tú eres Rey. Tú eres Rey. Ponte de pie, por favor. Quiero que si alguno tiene un motivo de oración particular, tiene que anotarlo y traerlo, póngalo allí también en la ofrenda. Si tienes un proyecto de vida, un proyecto que tienes una idea de un negocio, de algo en tu casa y quieres escribirlo para que intercedamos, tráelo y ponlo allí. Yo voy a tomarme el tiempo para meterlo en mis tiempos de clamor y de intercesión. Así que quiero que lo haga. De verdad que quiero que lo haga. Gracias por este tiempo de crisis. Porque en este tiempo es que tú dirás, sea la luz. En este tiempo es que tú dirás, hay expansión y haya cielos y haya tierra. Este es el tiempo en que Él dirá, le doy límites a las aguas. Es el tiempo donde Él descubre lo seco. Es el tiempo donde hace germinar la semilla. Es el tiempo en que sale lo verde. Es el tiempo en que Él nos llena de recursos con animales. Es el tiempo en el cual Él avanza poniendo un sol y una luna. Es el tiempo en que Él avanza haciendo y dándole forma a lo que no tiene forma. Es el tiempo cuando Él ordena todo y luego te planta en medio de ese huerto y te dice, gobierna. Te dice, gobierna. Te dice, gobierna. Te dice, gobierna. No sé si me entiendes, pero escucha lo que te dice el Espíritu. Deja que Él ordene y luego Él te ponga y te diga, gobierna. Allí habrá un árbol, que es el árbol de la ciencia.